Buenos días, amados entre el Señor. Dios los continúe bendiciendo. Las disculpas del caso, estábamos transmitiendo, pero se nos cayó la transmisión y tuvimos que comenzar de nuevo. El Señor les bendiga. Es una bendición, es un privilegio para nosotros poder transmitir, ¿verdad? Y entrar a sus hogares ahí. Que el Señor les bendiga grandemente. Quiero aprovechar el tiempo, hermanos, porque los tiempos son malos, dice el Señor. La semana anterior estábamos platicando un tema importante sobre la edificación de nuestras casas. Un tema, hermanos, que, como dice en nuestra cobertura el apóstol Juan Castillo, la revelación es muy linda y la escatología es una enseñanza pues lindísima, hermanos, que nos abre mucho el entendimiento, pero vayamos a lo práctico. Necesitamos la edificación de nuestras casas y con urgencia, hermanos, restaurar y pedirle al Señor que nos ayude a ir sacando de nuestras casas, de nuestras familias, lo que a Él no le agrada. Que yo creo que hay muchas cosas, hermano, que tenemos que reparar y arreglar, porque hemos edificado nuestras casas, nuestras familias, aún a nuestros hijos, pues con lo que hemos aprendido. Nunca nos hemos esforzado, muchos no se han esforzado por buscar el conocimiento, buscar la ayuda del Señor para hacer las cosas como Dios quiere que se hagan, porque a veces estamos nosotros haciendo las cosas como a lo que a nosotros nos parece, hermanos, y yo creo que ese tiempo se acabó. Hablamos de un pasaje en Mateo 17:24 la semana anterior, que dice que por tanto que cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El 25 dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Entonces yo veo aquí plasmado en la palabra del Señor tremendas verdades, hermanos, tremendas enseñanzas. El que oye la palabra y la pone en práctica, ahí número uno, no solamente se trata de oír la palabra, porque hay mucha gente que es cabezona, tiene mucho conocimiento, tiene mucha palabra, pero a la hora de ponerla en práctica no la pone. Y el consejo es: el que oye la palabra y la pone en práctica, lo comparan semejante a un hombre sabio, no a un hombre inteligente, porque las universidades están llenas de montones de gente inteligente. Ahí, si usted quiere ser inteligente, vaya a una universidad. Pero si usted quiere ser sabio, tiene que ir a la palabra del Señor. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que buscar el conocimiento, la revelación del Señor. Y por eso es que es importante esto. Mateo 7:24. Cualquiera que oye estas palabras mías, las palabras del Señor, las palabras de Él, no las de un hombre, que desafortunadamente muchos siguen hombres y el consejo de hombre. Lo que diga un hombre es amén y amén, sí y amén, pero no escucha la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios. Y por eso dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las ponga en práctica será semejante a un hombre sabio. Sabiduría. Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor. ¿Por qué? Porque con esa sabiduría vamos a edificar nuestras casas. Platicábamos que muchas veces nuestro modelo, nuestros planos, nuestros diseños los trajimos en nosotros y formamos nuestras propias casas y empezamos a edificar nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos con lo que aprendimos, hermano, y nunca buscamos el consejo de Dios. Y por eso es que hoy hay tantos problemas dentro de los hogares, por eso es que hoy hay tantos divorcios en los hogares, por eso es que hoy muchas familias, muchas casas, hombres, mujeres que buscan casarse, hermanos, ya no quieren edificar, ahora firman contratos, si en 2-3 meses o en 2-3 años no nos va bien, nos divorciamos y cada quien por su lado, porque están edificando de acuerdo a un modelo del hombre y no de acuerdo al modelo del Señor. Hablamos la semana pasada entonces que tanto el hombre como la mujer son edificadores.
aquí, Proverbios 7:24, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Entonces están llamando al hombre a ser buen edificador, pero no solamente el hombre, sino también la mujer, porque en Proverbios 14:1, también a la mujer le dan esta estafeta, la mujer sabia, la mujer que tiene sabiduría. Oiga esto, edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Entonces el hombre, y tanto al hombre como a la mujer, son llamados a ser edificadores de nuestras casas. Esta palabra, la definición de la palabra edificar, oiga esto, del hebreo es una palabra que nos da baná. Edificar en el hebreo es baná, así como se escucha tildado en la A, baná. Y eso es poner cimientos, eso es construir, oye eso es reedificar, eso es reparar, labrar, ser maestro y levantar. Miren entonces todas las cualidades de lo que significa la palabra edificar. Entonces edificar es poner cimientos, oye eso, pero ¿qué cimientos vamos a poner? Si no estamos nosotros edificando sobre el cimiento que es la roca, que es Cristo, hermanos, ¿qué otros cimientos habremos puesto nosotros? Y que en esta mañana tendremos que decirle al Señor: Señor, ¿cómo he estado yo edificando mi vida? ¿Cómo he estado yo edificando mi casa? ¿Cómo he estado yo edificando, Señor, mis hijos? ¿Con qué conocimiento he estado edificando? ¿Con qué modelo? ¿Con qué diseño? ¿Con qué plano he estado yo edificando mi vida, mi casa, mi familia o mis hijos? ¿Con lo que yo aprendí en el pasado? ¿Con lo que leí un libro con base a un pensamiento de un hombre? ¿O de acuerdo, Señor, al manual de vida que es de la Biblia? Hoy es una mañana para hacernos esa pregunta, hermanos. ¿Cómo estoy edificando yo mi vida, mi casa, mi familia, mis hijos? Señor, ¿qué he hecho? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho malo? Porque la palabra del Señor dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajarán los edificadores. Quiere decir, hermanos, que necesitamos que el Señor esté en nuestras casas edificando, porque si no, en vano se ha estado edificando. Entonces, la definición de edificar es esto: poner cimientos, construir, reedificar, reparar, labrar, maestro, levantar. Mire todas las definiciones de edificar. Platicamos un poco sobre la reedificación, y cuando se reedifica algo, por ejemplo una casa o un edificio, hermanos, en su casa usted tiene que reedificar algo, porque cuando usted edificó esa casa, la edificó una sala, una cocina, 2 cuartos, un patio de pilas, etcétera. Pero usted no pensó, o usted tal vez pensó que tal vez iba a tener solamente un hijo, pero resulta que no tuvieron solamente un hijo, sino que tuvieron 2, 3 hijos, y ahora esos hijos crecieron y usted necesita reedificar su casa. ¿Cómo? Bueno, hay que ampliarla, hay que botar paredes, hay que construir columnas, hay que agrandar aquella reedificación, aquella edificación. Entonces necesita reedificar, hablando en lo natural. Pero en esa reedificación, hermanos, eso va a generar molestias, eso va a generar situaciones, va a incomodar no solamente a usted, sino a los que están a su lado, y no solamente a los que están a su lado, sino en su entorno, porque hasta los vecinos. Cuando usted edifica algo en su casa, y eso va a generar escombros, cosas, basuras que usted ya no ocupa, eso usted lo tiene que sacar de su casa y depositarlo en un lugar, mientras eso se lo llevan y lo desechan, ¿verdad? En una construcción, en una casa. Eso va a incomodar a muchos, eso va a incomodar a vecinos, porque usted está reedificando. Cuando nosotros empezamos a reedificar nuestras casas, o esta casa, su vida, hermanos, eso puede generar molestias, incomodidades, tanto para usted, para los que están y para los que están a la par suya. Pero esto es parte de la edificación. Esto es parte de la edificación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Esto es importante. Estas son algunas cosas que estábamos hablando la semana pasada. Y es muy importante, hermanos, porque Mateo 21:13, antes de entrar al tema, que ya le voy a dar el título del tema, antes de entrar al tema, quisiera leerle este pasaje que está en Mateo 21:13.
y les dijo, esto es el Señor Jesucristo, usted conoce esta historia, y les dijo, escrito está, mi casa, oiga esto, es importante para el Señor la casa, porque Él dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. ¿Usted conoce esta historia? Si no, le invito para que la veas y la estudies. El Señor le va a hablar grandemente, porque el Señor estaba molesto, hermanos, estaba molesto con lo que estaba sucediendo en su casa, en la iglesia, en el templo. El Señor estaba molesto con lo que estaba sucediendo, porque habían convertido aquella casa, que era una casa diseñada para la oración, para la búsqueda del Señor, la habían convertido ya no en casa, la habían convertido en una cueva. Quiere decir que esa casa involucionó de casa a cueva, porque le dice, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis, tiempo presente, la estáis haciendo, oiga esto, haciendo tiempo presente. No la van a hacer, no la hicieron, la están haciendo tiempo presente, cueva de ladrones. Discúlpeme, hermanos, mire el Señor confrontando situaciones que quedaron plasmadas en la palabra para ejemplo de nosotros. Mire cuántas casas, cuántas iglesias, hermanos, involucionaron. Ya no son casas de oración, ya no son casas donde se busca el Señor, sino que ahora involucionaron a cueva. Perdón, hermanos, pero vemos cómo la iglesia del Señor en este último tiempo, hermanos, ha permitido y le ha abierto las puertas al enemigo para que Babilonia, a través de las danzas, a través de los cánticos, a través de cosas que están en el mundo, han abierto las puertas de su casa, de la casa del Señor. Y usted ve ahora en los altares, hermanos, cómo hay a través de danzas, unas danzas, hermanos, que no vienen de Dios, una música que no viene de Dios, una alabanza que no viene de Dios. Usted ve comportamiento de gente, de cristiana, de hijos de Dios, con un comportamiento, hermanos, inadecuado, inapropiado dentro de la casa del Señor. Y por eso esto es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquella casa del Señor? La habían convertido en negocio. Hoy muchas iglesias, hermanos, de igual manera la convirtieron en negocios. Por eso Dios no llama a gente, perdone la palabra, hermanos, pero Dios no llama a gente desocupada. Dios llama a gente ocupada. Porque muchos han querido venirse a servirse del Señor y no servirle al Señor. Y esas son cosas que tenemos que cambiar en este último tiempo. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Miren, quiero iniciar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Disculpe, hermanos, pero esperemos que muy pronto podamos reunirnos de una forma presencial y no virtual, porque de verdad, hermanos, aunque es un privilegio que el Señor nos da, ¿verdad?, de poder transmitir y ahí llevar su palabra, siempre trasladar su palabra, pero anhelo grandemente en mi corazón que nos podamos volver a reunir en la casa del Señor. Salmo 121:1 dice, cántico de ascenso gradual de Salomón, si el Señor no edifica la casa. Oye esto, Salmo 121, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es de suma importancia, amado del Señor, es de suma importancia la edificación de la casa. Son tiempos, hermanos, mire, estamos bajo una proclama del año de la reconciliación. Le doy gloria al Señor. Primeramente, reconciliarnos con el Señor, con el Padre. Hermanos, reconciliarnos con el Hijo y definitivamente, hermanos, reconciliarnos con el Espíritu Santo. El año de la reconciliación. No podremos más, hermanos, no podremos reconciliarnos con nuestros hermanos, con nuestro entorno, hermanos, si primeramente no nos reconciliamos con el Señor, si primeramente no nos reconciliamos con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una reconciliación, tiene que haber una aceptación, tiene que haber una reconciliación con el Espíritu Santo que día a día está con nosotros, redarguyéndonos de cosas, de situaciones, hermanos, que se pueden estar dando en nuestra vida todavía en este último tiempo final, hermanos.
¿Por qué? ¿Por qué se manifiestan cosas todavía dentro del pueblo del Señor? ¿Por qué mucha gente en lugar de buscar del Señor más bien pareciera que se aleja del Señor? ¿Por qué mucha gente en lugar de empezar a edificar, a reconstruir, a ser un maestro en sus casas, más bien como que en este tiempo final están buscando, hermanos, ver cómo más bien se destruye el hogar? Y es de suma importancia, hermanos, la edificación. Si el Señor, por eso dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja. Y esto es importante, hermano, esto es importante. Mire la palabra edificar, ya se lo dije ahí antes un poco. La palabra edificar en el hebreo es baná. Y eso dice también que no da fruto ni efecto alguno. Dice que no tiene realidad ni tiene solidez. Entonces quiere decir, hermanos, que si el Señor no edifica, si el Señor, hermanos, no produce un fruto en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, que no da fruto ni efecto alguno. Hay casas, hermanos, que no están dando fruto, que no han dado un fruto, hermanos, en la edificación. Frutos, hermanos. Necesitamos ver frutos en nuestras familias. ¿Quién dice que no se han cometido errores? ¿Quién dice que no se cometerán errores? Pero, hermanos, ¿por qué? Es necesario que el Señor empiece a edificar y decirle: Señor, queremos ver frutos, que quiero ver frutos, Señor, en esta casa, quiero ver frutos, Señor, en mi casa, quiero ver frutos, Señor, en mis hijos, en mi esposo, en mi esposa, quiero ver frutos. Edificar, si el Señor no edifica, dice que no tiene realidad y que no tiene solidez. Por eso es importante, hermanos, que en nuestras casas exista todas estas definiciones. La palabra vará tiene varios conceptos y uno de ellos es poner cimientos. Le vuelvo a repetir, de tal manera que si el Señor no pone sus cimientos en nuestras familias, casas y matrimonios, corremos el gravísimo peligro de ser nosotros quien los ponga. Óigame esto, amado del Señor. Si el Señor no edifica nuestras casas, corremos, hermanos, mire, de tal manera que si el Señor no pone sus cimientos en nuestras familias, casas y matrimonios, correremos el gravísimo peligro de ser nosotros quien los ponga. Y eso es lo que ha estado pasando de generación en generación, de generación en generación. Ya le dije, muchas veces, desafortunadamente, porque somos oidores, pero muchas veces olvidadizos, porque la palabra dice: el que oye mis palabras y las pone en práctica, nos compara con un hombre sabio que tiene sabiduría. Ese es el sabio. Eso es ser sabio, hermanos. Nos comparan que entonces construye su casa, construye su vida sobre la roca que es Cristo. Y si nosotros, miren, hermanos, no permitimos que el Señor edifique nuestras casas, nuestras vidas, corremos ese gravísimo peligro que vamos a empezar a construir con nosotros mismos. Necesitamos los cimientos que vengan de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted necesita, hermanos, construir en los cimientos que vengan de parte del Señor. Mateo 7:24, le estoy leyendo. Por tanto, que cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. 7:25. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante, amado del Señor? ¿Por qué es importante, hermanos, ser sabio? ¿Por qué es importante? No solamente escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque van a venir cosas contrarias. Porque van a venir situaciones a nuestras vidas.
Porque van a venir situaciones a nuestras familias, a nuestras casas. Porque van a venir, indudablemente que van a venir. Y no es porque anhelemos o seamos, hermanos, aquellos que se están ahí ultrajando, golpeando ahí, que hay, para sentirnos bien. No. A nadie, por supuesto, que le gusta que vengan adversidades a sus vidas, a sus matrimonios. Pero van a venir porque Dios, hermano, lo que Dios crea, Dios lo prueba. No lo tienta, porque el que tienta es Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios prueba, todo lo criado tiene que ser probado, todo lo criado tiene que ser probado, y por eso es que a veces nosotros, hermanos, nuestras casas, nuestras familias, Dios las tiene que probar para mostrarnos si hemos edificado en Cristo, en la roca, o hemos edificado en la arena, como dice la palabra. Porque dice el 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, que está hablando de espíritus, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Había sido fundada sobre la roca, que es Cristo. Aunque vengan situaciones, o vengan espíritus inmundos, o vengan situaciones, brujos, agureros, cosas que se levantan para querer destruir la obra de Dios, para querer destruir su matrimonio, su familia, sus hijos. Pero si usted está construyendo en la roca, que es Cristo, podrá venir todo este tipo de situaciones, hermano, que no van a botar aquella edificación, porque usted edificó sobre Cristo, sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Le da gloria al Señor. Por eso es necesario, hermano, ponerle atención a nuestras casas, y a esta casa, y a esta casa. Es necesario ponerle atención. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Jeremías 7:16. Mire esta casa. Por favor, yo quiero que usted vea esta casa. Y le voy a mostrar varios pasajes. Jeremías 7:16. Y ahora Jeremías dice, escúchame bien. Esto es el Señor hablándole al profeta. Y ahora Jeremías, escúchame bien. No me ruegues, ni me supliques por este pueblo. No me insistas, porque no voy a escucharte. Mira, hermano, esto. Mire esto. Mire esto. El Señor hablándole a un profeta. Escúchame bien, le dice, no me ruegues ni me supliques por este pueblo, porque si el Señor no guarda la ciudad, en vano guardan. Yo sé que hay que orar, y tenemos que orar por nuestras ciudades, y tenemos que orar por nuestro país, hermanos, y tenemos que orar por las familias. Gloria a Dios, tenemos que orar y seguiremos orando, y estamos orando, hermanos. Pero aquí hay una verdad plasmada en la palabra, una realidad que tenemos que verla, entenderla. Mira lo que pasa en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Jeremías 7:18. Mire esta familia, una familia que involucionó. ¿Cuántas familias se han involucionado en este país? ¿Cuántas familias han involucionado? Que no han edificado de acuerdo a sus propios conceptos, y no han edificado de acuerdo a los conceptos que Dios estableció para nosotros. Oír la palabra, ponerla en práctica, nos hace sabios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos va a hacer construir a nosotros, a edificar sobre la roca que es Cristo. Después estamos quejándonos, después estamos hablando del cónyuge, de la pareja, de los vecinos, del Estado, del gobierno, del presidente, pero no echamos una mirada a nosotros en cómo hemos edificado nuestras casas. Porque somos buenísimos, hermanos, para estarnos excusando de muchas cosas. Perdone, no estoy bravo, ni mucho menos, hermanos. Pero es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Jeremías 7:18, mire esta familia. Una familia que involucionó. Los niños juntan la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres preparan la masa. Oye esto. Y hacen panes para adorar a la que llaman reina del cielo. Mire este tipo de familia. Por eso el Señor le está diciendo a un profeta. Por eso el Señor le está diciendo a Jeremías. Escúchame bien, Jeremías. No me ruegues ni me supliques por este pueblo. No me insistas, porque ya no voy a escucharte. Mire este tipo de familia. Los niños juntando la leña. ¿Cuántos
¿Cómo deberían de estar nuestros niños, nuestros jóvenes? No deberían de estar sirviéndole al Señor ya. Miren los padres encienden el fuego. El sacerdocio, ¿cómo debe estar el sacerdocio? Escúcheme, sacerdote, escúcheme, hombre de hogar, hombre de familia, escúcheme, usted que se va a casar, usted que tiene planes de casarse, escúcheme esta palabra esta mañana. Somos los encargados de llevar el fuego, llevar la palabra a nuestros hogares, pero ¿la estamos llevando? Estamos agarrando la enseñanza, estamos atesorando la palabra, estamos poniéndola en práctica nuestra palabra. Dicen, los hombres encienden el fuego y las mujeres preparan la masa, pero masa igual pan, igual enseñanza, igual revelación. Y hacen panes para adorar a la que llaman a la reina del cielo, una potestad caída, una familia que evolucionó. Dice, además las ofrendas que presentan a otros dioses son un insulto para mí. Esto lo dice el Señor. Yo no sé si usted dice amén, pero yo sí digo amén, hermano. ¿Cómo están edificando esas casas? Y ahora mucha gente dice, oremos por Costa Rica, oremos por las familias de Costa Rica. Sí, amén, pero ¿cómo está? Volvámonos al orden. Volvamos al orden. ¿Cómo estamos edificando? ¿Para quién estamos edificando nuestras casas y nuestras familias? Esto es una familia que evolucionó. Por eso el Señor le dice a este profeta, no, papito, no me ruegues. No me supliques por este pueblo. No me insistas porque no voy a escucharte, hermanos. Que este no sea el caso de esta nación Costa Rica. Que este no sea el caso de este país, hermanos. Que Dios no quiere escuchar las oraciones de los profetas, de los justos, de los siervos. Que no sea este caso para Costa Rica, hermanos. Todavía esta nación está a tiempo, todavía este país está a tiempo, todavía las familias de Costa Rica estamos a tiempo para volvernos al Señor y empezar a edificar nuestras casas, hermano, sobre la roca que es Cristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Debemos entender que Dios está muy interesado en la edificación de las familias. Usted y yo tenemos que entender que Dios está interesadísimo en la edificación de tu familia y de mi familia y de las familias enteras de todo el mundo. Pero también es importante saber que hay un reino interesado en la destrucción de las mismas. Usted tiene que saber esto, hermano. Hay un reino que está interesado en la destrucción de las mismas. Cuando vemos que el dique de la moralidad, oye esto, está derrumbándose. El dique de la moralidad está derrumbándose en este país, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros, como familias del Señor, no podemos cometer los errores y sumarnos a la estadística de la destrucción familiar que hay en este tiempo. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, no podemos sumarnos a las estadísticas de divorcios, de hogares, hermanos, de hogares disfuncionales, donde está el papá, pero no está la mamá. Donde está la mamá, pero no está el papá. Donde pueden estar los dos, pero es como si no estuvieran. No podemos sumarnos a las estadísticas. Tenemos que empezar a decirle al Señor, Señor, edifica mi familia, edifica mi casa. Ya basta. Ya basta de seguir viendo los patrones de conducta, cosas que se manifestaron en un pasado, verlas manifestarse en nuestras casas hoy en día. Ya basta con esto, ya basta. Basta, hermanos, de tanto divorcio, que lo que afectó allá en nuestro pasado, que lo que afectó en nuestro pasado, en nuestra descendencia, en nuestros ancestros, siga afectando nuestro presente. Ya basta. Digámosle al Señor, Señor, edifica mi casa, edifica mi vida.
Ahora que mis hijos están grandes, Señor, y que pronto, Señor, empezarán a tomar decisiones, que sean decisiones acertadas, que sean decisiones, hermanos, prudentes, que sean decisiones sabias. Padre, que ellos, Señor, a la hora de tomar una decisión, que sean en base, Señor, a una respuesta tuya, no en base a emociones o a sentimientos o al alma o porque están carentes de alguna situación de su vida. Ese es el tiempo. En lugar de estar ahí quejándonos y llorándonos y llorando, quejándonos y llorando, lamentándonos por cosas que tal vez nos pasaron hace 20, 30 y hasta 40 años o más, ahí sumergidos en un pasado. No tuve mamá, no tuve papá. El Señor, hermano, nació en un pesebre y eso no le afectó. Ahí usted no ve al Señor Jesucristo, hermanos, a la edad de 30 años. Sí, es que yo nací en un pesebre. Ahí a un lado estaba la vaca y al otro lado estaba el buey. Usted no ve al Señor, hermanos, con situaciones del pasado. Y hoy, desafortunadamente, hermanos, mire, se manifiestan cosas que sucedieron hace 40 años, hermanos. Matrimonios, hermanos, que en la luna de miel, tal vez porque el hombre, como le falta visión al hombre, ¿verdad? Tal vez no la elogió, no le dio un presente y eso la marcó. Y hoy, 40 años después, en una discusión, le sacas, ¿te acordás el día del matrimonio? ¿Te acordás lo que me hiciste aquel día? Hermano, con situaciones de estas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Efesios 3:14. Por esta causa, pues, diré esto, y esto es importante, hermanos, que usted y yo lo sepamos. Esto es importante, hermanos. Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oye esto. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Así que, hermano, le tengo una buena noticia. No solo su familia existe. No solo la familia aquí en la tierra conocemos. Hay familias celestiales. Lo dice el apóstol. De quien recibe nombre toda familia en el cielo. Porque Dios es un Dios de familias. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de familias. Dios está interesado en tu familia y en mi familia. Por eso tanto ataque en esta mañana. Se cayó la transmisión y un montón de cosas. Pero estamos trasladando una verdad. Dios es un Dios de familias. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Pero hay un enemigo que también está interesado en las familias y es el espíritu del anticristo, que el Señor lo reprenda, que está en contra de la restauración familiar. Por eso estamos en el año de la reconciliación. Usted tiene, hermanos, que esforzarse para reconciliarse, ya le dije, con el Señor, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y después con su familia, hermano. Porque Dios es un Dios de familia. Este nombre, dice, de quien recibe nombre. Esta palabra nombre, del griego, es onoma. Y significa autoridad, rango y estatura. Oiga esto, hermanos, oiga, esto es importantísimo. Porque cuando el Señor Jesucristo, recuerda aquella historia que fue a liberar a un hombre que estaba endemoniado. Él se dormía en los sepulcros, lo amarraban con cadenas y reventaban las cadenas. Hermanos, ahí estaba ese hombre de la región de Gadara, y el Señor fue y lo libertó. Y cuando llegó y se presentó a ese hombre, el Señor identificó lo que se estaba moviendo en aquella casa, en aquel cuerpo, y le preguntó: ¿cuál es tu enoma? ¿Cuál es tu rango? ¿Cuál es tu nombre? Eso fue lo que le hizo el Señor. Entonces dice el Señor que de quien recibe nombre toda familia, el Señor está diciendo, de quien recibe onoma, autoridad, rango y estatura. Esto es, hermanos, esta es la estatura. La iglesia, la familia tiene que tener autoridad, tiene que tener un rango, tiene que tener una estatura. Y por eso Dios está interesado en nuestras familias. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Perdone que vaya un poco rápido, pero el tiempo me alcanzó.
No puedo ni entrar al tema, hermanos. Lo que se menciona es que hay familias celestiales en los cielos y en la tierra. Hay familias, voy de nuevo, lo que se menciona es que hay familias celestiales, valga la redundancia, en los cielos, y hay familias en la tierra. Nosotros como familia debemos saber que para alcanzar la estatura, ya vimos que el nombre significa estatura, entonces nosotros debemos saber que para alcanzar la estatura de celestial, primero debemos ser espiritual, celestial. Para alcanzar la estatura de una familia celestial, primero tenemos que tener una estatura de una familia espiritual. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? El cual es un trabajo que tenemos que ir desarrollando y que a la medida que vayamos desalojando de nuestro corazón y de nuestras casas todas aquellas cosas que son un lastre para el crecimiento espiritual, comenzaremos a experimentar esa transformación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya, bendito mi Padre, bendito seas mi Señor, te alabo Cristo, bendito seas. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Es un trabajo que tenemos que desarrollar, hermanos. Es un trabajo que tenemos que desarrollar. La iglesia, hermanos, tiene que desarrollarse en este último tiempo. Tiene que desarrollarse. Acuérdese que la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo ahorita. Entonces, si el cuerpo físico del Señor Jesucristo que estuvo entre nosotros, que caminó en esta tierra, si ese cuerpo físico murió, Él fue a la cruz por ti y por mí. Él fue a la cruz, descendió a la tumba, de la tumba a las profundidades, y cuando resucitó, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Él no subió en aquel cuerpo que estaba. Él subió a un cuerpo espiritual, pero todavía tenía que subir al Padre, todavía tenía que subir a las partes celestiales, y de ahí adquirió un cuerpo glorioso, y ahorita es el único que está sentado a la diestra del Padre. Él es el único. Así que no vuelva a cometer más esos errores cuando un ser querido muere o un amigo muere y dice, ya está sentado en los regazos del Señor. Hermano, el único que está a la par del Señor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que lo que padeció el cuerpo físico del Señor, lo tiene que padecer el cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Entonces, para que la iglesia alcance el cuerpo espiritual, tiene que morir. Tiene que morir. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Entonces, lo vuelvo a repetir. Debemos saber que para alcanzar la estatura celestial, primeramente debemos ser espiritual. El cual es un trabajo que tenemos que ir desarrollando y que a la medida de que vayamos desalojando de nuestro corazón y de nuestras casas todas aquellas cosas que son un lastre para el crecimiento espiritual, comenzaremos a experimentar esa transformación. Yo no sé si usted dice amén ahí en su casita, hermanos, pero dele gloria al Señor. Si el grano de trigo, mire qué linda la palabra, si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no puede dar fruto, pero si muere va a dar mucho fruto. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, como aquel grano de trigo, como aquella semilla que salió el Padre, salió el sembrador y sembró la semilla, y la sembró en buena tierra, pero aquella semilla necesitaba dar fruto, pero para dar fruto la semilla tenía que morir. Si usted quiere dar fruto, si yo quiero dar fruto en mi casa, si mi casa tiene que dar fruto, si la iglesia tiene que dar fruto, hermano, el primer paso es que tiene que morir para que pueda dar fruto. Por eso es que es un trabajo que se va desarrollando en nuestras vidas. A la medida que usted y yo empecemos a morir en aquellas áreas, en aquellas cosas que usted sabe que están mal, hermanos, entonces
ese ejercicio, el escuchar la palabra, el ponerla en práctica, nos llevará a tener mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y entonces sí, ahí podríamos nosotros comenzar a edificar sobre la roca. ¿Qué hacemos, hermanos, con mi casa, que mi hogar, que ahora es así, mi esposo es así, mi esposa es así, mis hijos son así? Hermano, un momentito, porque entonces una de las definiciones de edificar significa reedificar. Hay que sentarse, hay que decirle al esposo, hay que decirle a la esposa: mire, ustedes son edificadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reedificar, hay que empezar a botar lo que está mal. Sencillo. Hay que empezar a reedificar. Eso va a generar molestia, eso va a generar polvo. Eso, hermanos, a veces vamos a llorar, porque eso es lo que genera el polvo. El polvo, los que padecen de alergia, hermanos, van a empezar a sentir síntomas, una rinitis ahí, una moquera, situaciones en el cuerpo. Hermanos, en lo espiritual también va a empezar a generar situaciones difíciles, incómodas, que no nos van a querer gustar, pero estamos reedificando. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y lo que quería hablar esta mañana, entonces, con base a esta introducción que estaba haciendo, es del orden familiar. ¿Cuánto le da gloria al Señor? Que creo que lo voy a desarrollar el miércoles, si Dios me lo permite. El orden familiar. Proverbios 11:29, y quiero ir finalizando con eso, porque, hermanos, es un tema para desarrollarlo bien bonito, y que yo sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, pero quiero leerles este proverbio 11:29 en varias versiones. Ahorita la versión oro dice así: quien trae en desorden su propia casa no poseerá más que aire, y el necio habrá de servir al sabio. Miren qué interesante. Quien trae en desorden su propia casa no poseerá más que aire. Tremendo. Miren lo que dice ese mismo versículo, Proverbios 11:29, en la versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy: al que descuida su casa, nada le queda. El necio siempre será esclavo del sabio. Mire eso. Otra versión: quien descuida, oye esto, quien descuida su casa hereda viento. Por eso es importante, hermano. Es importante, amado del Señor. ¿Qué está pasando en nuestras casas? Ahora que usted está en su casa, quédate en casa, ¿verdad? Quédate en casa. Pues entonces, hermanos, quédate en casa revisando qué es lo que está pasando en nuestras casas. Porque mire qué tremendo lo que dice la palabra. Proverbios 11:29, quien descuida su casa hereda viento. ¿Qué es eso, viento? ¿Qué es eso, hermano? ¿De qué me está hablando usted como viento? Véanse, ya vamos para allá. El necio será servidor del sabio. Proverbios 11:29 en la traducción del lenguaje actual. Y esta, perdónenme, hermano, no soy yo, es la versión que lo dice así: el tonto que daña a su familia, qué tremendo, hermano, acaba perdiéndolo todo. De verdad que a veces, hermanos, se actúa de una manera tan tonta, una manera tan irresponsable, hermanos. Traducción del lenguaje actual, Proverbios 11:29. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del necio. Otra definición de Proverbios 11:29: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. ¿De qué se trata esto? Hermanos? Que yo quise poner ese mismo pasaje en varias traducciones para darme a entender de una verdad. ¿Qué es lo que atrae la necedad? ¿Qué es lo que atrae el desorden? ¿Qué es lo que atrae el no ser buenos edificadores? Ya le dije, la edificación es del hombre y de la mujer. Así que, perdone, pero la edificación es de los dos.
Aquí no es que mi esposo es el que no quiere ir, es el que mi esposo que no quiere buscar de la iglesia, o al contrario, es mi esposa la que le gusta quedarse en la casa, es mi esposa la que le gusta estar viendo las novelas, es mi esposa la que no, y entonces a mí que es el que me no. Se ha estado construyendo y se ha estado edificando mal. Y entonces quien trae en desorden su propia casa no poseerá más que aire. ¿Qué significa esa palabra aire? Podemos entender que el desorden en la casa hereda vientos, y esos vientos significan espíritus contrarios. De tal manera que el desorden en la casa atrae vientos. Eso es lo que habla el proverbista. Atrae vientos. Y como consecuencia, hay hijos que han heredado de sus padres de generación en generación una administración de este orden ministerial. Han recibido, de generación en generación, una administración de orden espiritual del reino de las tinieblas. Se han estado trasladando, se han estado heredando vientos, espíritus contrarios. Y ese es el punto, hermanos. Por eso quiero desarrollar este tema lo más despacio que se pueda, porque se llama el orden familiar, hermanos, el orden. Entonces, quien descuida su casa, hereda vientos. Hagamos un alto. El quien descuida la casa, quien descuida su casa, quien descuida su iglesia, quien descuida su casa espiritual, aquella casa que Dios le dio para que usted se congregara, para que usted viniera a buscar del rostro del Señor, para que usted escuche la palabra, para que usted, hermanos, adquiera sabiduría, no inteligencia. Ya le dije que la inteligencia allá en las universidades, sabiduría en esta casa, en la iglesia. Quien descuida esta casa, hermanos, perdone, se lo voy a leer en esta versión de traducción del lenguaje actual. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. Quien descuida su casa, hereda viento. No descuide su casa. No descuide la iglesia, hermanos. No descuide. Siervos, ministros que tal vez me puedan escuchar, ya basta. Conviértase en un buen edificador de la casa del Señor. No haga que su casa involucione, porque eso molesta al Señor. Mi casa. Oiga, qué lindo, mi casa. Qué lindo que el Señor dijera, mi casa. La familia X de la garita de la abuela. Qué lindo que el Señor dijera, mi casa, mi familia. Qué lindo que el Señor dijera, mi familia. Mi casa es una casa de oración. ¿Cuánto es la gloria del Señor? Amado del Señor, que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo continúe bendiciendo. Este es un mensaje tal vez un poco fuerte, hermanos, pero es necesario para nuestras vidas. Necesitamos ser buenos edificadores. Si ha estado haciendo las cosas como usted cree que están bien, yo creo que debería preguntarle al Señor esta mañana, esta tarde ya: Señor, ¿verdaderamente estaré haciendo las cosas como a ti te agrada, Señor? ¿O estaré haciendo las cosas como a mí me parecen? Porque si a usted ha estado haciendo las cosas como a usted le parecen, hermanos, lo invito para que le diga al Señor esta mañana que no solamente usted necesita escuchar la palabra, sino que también necesita ponerla en práctica, para que venga la sabiduría. Si usted ha estado metiendo a esta casa, oiga, a este cuerpo, porque somos casa, somos templo, cosas que a Dios no le agradan, usted no es un buen edificador. Necesita hacer un alto. No es para señalarlo ni juzgarlo, no, es para que hagamos un alto. Y le diga: Señor, yo aquí me voy a detener, porque he estado construyendo esta casa, y con razón, Señor, vinieron los vientos y botaron la edificación. Porque también ahí dice, ¿verdad?, de que aquel hombre que edificó su casa sobre la arena, ya ese no es prudente, ya ese no es sabio, ya ese es un imprudente.
que edificó su casa sobre la arena, y la arena es igual al alma, a las emociones, a los sentimientos, y muchas veces nosotros construimos cosas así. Entonces vinieron vientos, vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, espíritus inmundos, todo lo que está soplando ahorita en este mundo, todo eso está soplando hoy en día, hermanos, todo eso, espíritus contrarios, espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus, hermanos, aprobando leyes anti-Dios, anti-moral. Esos son los vientos que están soplando, esos son los espíritus que están soplando en este tiempo. Pero usted y yo, hoy es una mañana para que le digamos: Señor, yo estoy escuchando la palabra, papito lindo, y la estoy poniendo en práctica, papá. Así que gracias por la sabiduría que tú me estás dando, Señor, porque con esa sabiduría yo voy a construir esta casa y voy a construir mi familia, mi casa, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, esta mañana por tu palabra, por tu revelación, Señor, y por tu pueblo. Permite, Dios, que esta palabra, Señor, pueda penetrar, Señor, pueda traspasar barreras, Señor, pueda traspasar los muros, Señor, pueda, Señor, aún traspasar esos muros que muchas veces ponemos en el corazón para que la palabra no llegue ahí, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que ella es más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra el alma y el espíritu, Señor. Hace una separación ahí, Señor, de lo espiritual, Señor, y lo almático. Permite, Señor, que esta palabra, papito lindo, pueda penetrar, Señor, y redargullir, Señor, en los corazones de tu pueblo, de tu familia, en el nombre de Jesús. Y que traiga un orden, el orden familiar, en nuestras vidas, en nuestras casas. Les bendecimos, amado del Señor. Les bendigo de parte de mi familia. Los bendecimos. Bendecimos esta tierra de la Garita. Yo bendigo la familia de la Garita. Bendigo, Señor, esta tierra que tú me has dado por heredad, papito lindo. Y la tierra se conquista porque se conquista. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, y nos vemos para la continuación de este tema: el orden en nuestra casa, el orden familiar. Bendiciones. Aleluya.